Hermanos en el Señor, muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más teniendo la secuencia de los estudios sobre la esencia maldad. Vamos a tener la continuación sobre la esencia maldad y en ello vamos ahora a dar lugar ahora a la siguiente enseñanza que sigue sobre la esencia maldad, y esto basándonos en el estudio, en el texto de Génesis 15, del estudio de la esencia maldad, capítulo 3, verso 15. Le doy bien la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de este video y les pido en el amor de Dios que tengan un corazón dispuesto y una mente abierta para escuchar y para entender lo que vamos a hablar. Van a surgir muchas preguntas a través de los estudios. Estos estudios son una secuencia continua, no terminan aquí. Se le van a formular muchas preguntas en su mente, pero serán respondidos a través del estudio. Si usted no deja de ver y escuchar esos estudios, va a aprender muchísimo y va a llenarse de sabiduría y va a entender muchas cosas que usted se ha preguntado y no ha podido entender y nadie se las ha podido explicar probablemente. Le pido en el amor de Dios de que usted pues siga tratando de ver nuestros videos y poner mucho esfuerzo y atención, y por muy duro que le parezca lo que usted escuche, le pido mucha prudencia y humildad y que siga buscando a nuestro gran Dios Todopoderoso en oración, y le pida que le dé entendimiento sobre estos estudios y revelación, porque Él es el único que puede, aleluya, y es el único que lo va a ayudar, porque estas enseñanzas vienen de Dios, vienen de Él, no vienen de otro recurso fuera de Dios. Le pido pues esa prudencia y esa paciencia. Veamos aquí en Génesis 3, verso 15, Dios anuncia, aleluya, la existencia a partir del pecado de Adán y Eva. Y por causa de que la serpiente engañó a Adán y a Eva, en la sentencia que Dios le da a la serpiente y a la mujer, vemos en el verso 15 que Dios le dice a la mujer que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Fíjese muy bien lo que está diciendo. Cuando le dijo esto a Eva, se estaba refiriendo, aleluya, a su descendencia. Iba a poner enemistad entre la descendencia de la mujer y entre la simiente. Entre la simiente de la serpiente. Y la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza, y la simiente de la serpiente le va a herir en el calcañar. Y esta es, aleluya, la serpiente antigua a quien se está refiriendo Dios, y que Dios, aleluya, lo menciona. Vámonos en Revelaciones capítulo 12. Lo menciona en Revelaciones capítulo 12 y habla sobre la serpiente antigua en el capítulo 12, verso 9, quien dice, hablando del dragón, y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satán, el cual engaña a todo el mundo, así como engañó a Eva, sigue engañando al mundo.
Bien, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. Hablando de esta simiente de la mujer, esta descendencia de la mujer es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el tipo de Eva, de donde descendieron los hijos de Dios. Así también este pueblo de Israel representa a esta mujer. Lo vemos bien claro en el capítulo 12, verso 1, hablando de esta mujer. Y está diciendo que está vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas corona de 12 estrellas. Es exactamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ellos han tenido la bendición, se les ha dado a ellos la palabra de Dios, se les concedió y se les ha confiado la palabra del Señor al pueblo de Israel. Y ellos son los portadores de la palabra de Dios y de la luz del Altísimo, que es la misma palabra de Dios. Es la verdad de Dios. Y la luna debajo de sus pies es porque el calendario de Dios en su pueblo está basado en ciclos lunares. Y su cabeza con una corona de 2 estrellas es hermanos en el Señor, que representa a las 12 tribus de Israel. Esta gran serpiente, aleluya, está lista y siempre ha estado esperando la venida del Mesías, que es la simiente prometida, es la promesa prometida de parte de Dios, aleluya, a nuestro padre Abraham. Y esta simiente, hermanos en el Señor, ya hemos hablado anteriormente sobre ella. Pero vemos aquí más adelante que Hasatán persigue, aleluya, y acosa a la mujer. En el versículo 4 del capítulo 12 dice, y el dragón se paró delante de la mujer. Vamos a ver. El dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Ok, eso está hablando que el dragón persigue a Israel, porque de Israel viene la simiente de Dios, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para devorarla, para destruirla. Pero hasta el día de hoy, por más que Hasatán ha buscado destruir al pueblo de Israel, no ha podido y no va a poder. Dios no se lo permitirá. Le ha permitido llegar hasta cierto grado, pero no va a permitir que su pueblo sea completamente destruido. Y siempre Dios lo ha vuelto a levantar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Aleluya. Y de esa manera esta mujer ha sido siempre perseguida y seguirá siendo perseguida. Ahora usted se preguntará, ¿de qué manera esta serpiente o el dragón ha venido persiguiendo a la mujer? Bueno, desde el principio Hasatán ha perseguido a la mujer o al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ella es la que va a parir y la que ha parido al Hijo, al Mesías. Ha parido a la simiente de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Dice aquí la palabra del Señor. Y persiguió, en el verso 13, usted mire aquí, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. ¿Qué está diciendo? Que ella ya tuvo al hijo varón, o sea, al Mesías, a la simiente prometida a Abraham. La mujer ya dio a luz. De Israel ya vino el Mesías. Ya
el Mesías ya estuvo en la tierra. Y este dragón sigue persiguiendo a la mujer, o sea, a Israel, a quien ha parido al hijo varón, con la intención de destruir y matar al hijo varón. Pero, aleluya, pero no pudo hacerlo. Lo mató, pero fue su propia destrucción para el dragón, porque la muerte de mi Señor Yeshua fue la destrucción del Hasatán, y eso lo vamos, y la derrota de él es lo que vamos a estudiar en la segunda batalla que libra Dios con Hasatán, con las potencias de maldad. Pero aquí se sigue viendo en el versículo 14 y 15, y habla sobre la mujer, aleluya, que la serpiente o el dragón sigue persiguiendo. Y esto es el versículo 14 y 15 en adelante, y el 16 es, aleluya, la etapa de la gran tribulación de la simiente de Israel, de los hijos de Israel. Amén. Pero ahora vamos a hablar de qué manera este dragón ha perseguido a la simiente de Dios, a la simiente prometida, aleluya, de la cual iba a ser perseguida por la serpiente. En el libro de Génesis, capítulo 4, vemos que Hasatán, en el libro de Génesis, capítulo 4, usa y engendró su simiente, y este es Caín. De Caín vino la descendencia del maligno. Eso está bien claro en las Escrituras, y de esto seguiremos hablando. La descendencia del maligno también se les conoce, la simiente de maldad, la simiente del mal, se les conoce como cainitas. En la tierra hay simiente del mal y hay hijos de Dios entre los hombres. Y hay pueblos que no son ni simientes del mal y no son hijos de Dios todavía. Pero muchos de ellos pueden ser hijos de Dios si atienden al llamado de Dios al arrepentimiento. Pero una característica sí tienen los cainitas, que ellos no atienden al llamado de Dios y no están dispuestos a servir a Dios. Eso sí tiene una de las características del cainita. Hay mucha gente allá afuera que no pertenecen a la simiente del maligno, pero se van a condenar porque ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Pero los cainitas ya nacieron para no escuchar a Dios y nacieron para ser instrumentos del mal. Ya nacieron para ello. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Desde que nacieron, ya nacieron para ello. No sé si me explico con claridad. No son todos. El hecho que usted no califique como hijo de Dios todavía, eso no significa que usted sea un cainita. Usted va a ir dándose cuenta por qué le digo. Pero usted tiene la oportunidad de escapar de la ira de Dios. Los cainitas nacieron ya marcados para hacer el mal y ser instrumentos de las potencias de maldad. Pero usted no lo es, entiéndalo. Y lo verá bien claramente en este estudio. Mire muy bien. ¿Qué es lo que pasó? Satanás en el templo de Caín, que es su cuerpo, y su descendencia y su simiente, se dispone siempre a desobedecer a Dios, y viene Caín, en vez de hacer el servicio, el culto a Dios conforme a las enseñanzas de Dios, que instruyó bien a Adán y a Eva para cómo hacer el servicio a Dios conforme a la verdad, vino Hasatán y metió en la mente de Caín que lo hiciera de lo mejor
el fruto de su trabajo, y no por la fe del Cordero Redentor, al cual el Señor les enseñó desde un principio a Adán y a Eva. ¿Cuántos alabamos al Rey? Vino Caín, ¿y qué hizo? Como ya sabemos la historia, Caín era labrador de la tierra y trajo, en vez de traerle un cordero a Dios, vino y le trajo, aleluya, el fruto de la tierra a Dios. Una ofrenda a Dios de lo mejor del fruto de la tierra. Mire bien lo que le voy a decir. Ya con el espíritu de mentira y el espíritu de rebelión que trajo este hombre, él vino y presentó lo que él creyó conveniente, en lo cual podía agradar a Dios. De seguro se le cruzó en la mente conjeturando: si se lo ofrezco de todo corazón y con sinceridad, Dios lo va a recibir y le estoy ofreciendo lo mejor. Grave error de la gente que comete ese grave error de creer que porque se lo ofrece con toda sinceridad y con todo corazón, Dios se lo va a recibir. Dios no le va a recibir ninguna adoración ni ningún servicio a Él si no es conforme a sus enseñanzas. Por eso es muy importante que usted se arrepienta de haber servido a Dios conforme a su ignorancia y en el espíritu de error de mentira, el cual lo guió a usted a adorar y a servir a Dios según sus propios pensamientos y no según la verdad de Dios. Dios quiere que se arrepienta y se convierta a Él y sea humilde y se deje enseñar de parte de Dios y de sus enseñadores conforme a la verdad, para que usted empiece de nuevo y le empiece a servir a Dios y adorarle según verdad y no como le enseñaron sus padres ni las religiones en las cuales crecieron sus padres. ¿Ok? Eso es un punto muy importante que usted tiene que entender. Vino Abel y también trajo de los primogénitos sus ovejas y de su grosura, y hizo su sacrificio y el altar conforme Dios se lo mandó, y esto le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque esta era y es la promesa de Dios para Adán, de la cual se le prometió que iba a ser redimido de sus pecados por un cordero, el Cordero Redentor. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Adán no lo había visto. Adán no estuvo en el día en que vino nuestro Señor, el gran Mesías, pero creyó en Él y creyó a Dios en que Dios iba a cumplirle sus promesas, en que iba a enviar el Cordero Redentor para la humanidad, para la descendencia de Adán. ¿Cuántos alabamos al Rey? Y por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque lo hizo conforme a las enseñanzas según la verdad. ¿Cuántos alabamos al Rey? Esto es muy importante, hermanos. Mire muy bien las primeras ofrendas, el primer servicio dado a Dios. Y aquí se mira, hermano, el Señor, que Dios no va a recibir todo lo que usted se le ponga en mente, sino que Él va a recibir según lo que Él ha dicho que quiere. Si es que no es usted quien decide lo que usted le quiere dar a Dios, sino que es nuestro Señor Dios Todopoderoso quien decide y le instruye qué quiere que usted le ofrezca. Amén. Aleluya. Y esto es entonces, ¿qué pasó? El resultado de una adoración falsa trae por consecuencias, graves consecuencias y un grave pecado. Caín cometió el primer pecado. Y el primer pecado no fue no haber matado a Abel, sino que el primer pecado fue haber ofrecido un servicio y un culto que Dios no le mandó. Ese fue el primer pecado. Y como resultado de ese pecado, Abel se llenó todavía más de maldad de la que él tenía.
Porque Abel no lo hizo por inocente. Abel sabía claramente lo que Dios quería que le ofreciera. Pero vino él y le ofreció lo que él quiso, según su rebeldía de corazón y su maldad. ¿Se imaginan ustedes? Y todavía viene Abel y se molesta, porque Dios vio con agrado, voy a corregir, Caín. Todavía viene Caín y se molesta porque Dios vio con agrado la ofrenda de nuestro hermano Abel. Caín se llenó más de maldad, se llenó más de potencias de maldad, de espíritus de maldad, que entró en él el deseo de matar a su hermano, en convertirse en un homicida por primera vez en la tierra. Lo pensó bien y lo ejecutó. Mató a su hermano Caín, a su hermano Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? No le hizo nada a Abel. Lo único que hizo Abel fue ofrendar a Dios conforme a la verdad y con fe. ¿Qué pasa? Caín se llenó de ira por eso. Ahí es donde vino la primer persecución y el primer asesinato por causa de las creencias religiosas, por causa de la profesión de fe. Y esto ha continuado, porque Satanás se mete en las personas que adoran según la mentira y cometen idolatría, porque siguen con su rebeldía de querer adorar a Dios según sus filosofías huecas y vanas sutilezas de los hombres, que se creen más sabios que Dios y quieren presentarle a Dios lo que a ellos se les viene en gana. Y por eso ellos cometen grandes sacrilegios y blasfemias y ofensas a Dios en el ejercicio de la religión. Y esto trae consecuencias graves, mucha maldad de corazón, que empiezan a traerle envidia y odio al hermano, solo porque el hermano es diferente a él y sirve a Dios con un corazón sincero y humilde. He allí una de las características de un cainita. Si esa clase de sentimiento no existe en usted, de aborrecer a su hermano porque él es de otra religión y no de la suya, usted, si no tiene esa característica, usted no es cainita. Pero si usted la tiene, usted es un cainita. Bien, examine bien su conciencia. La otra situación que viene es que Dios se le presenta a Caín personalmente. No envió un profeta. Dios mismo se le presentó. Y si usted mire, Dios se le presenta para redarguir a Caín. Y le pregunta a Dios a Caín que ¿dónde está su hermano? Pero primero Dios vio que en el verso 5 del capítulo 4 dice la escritura que ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, se llenó de ira Caín, de una ira profunda, porque Dios no recibió su ofrenda y no la aceptó. ¿Y qué pasó? Le dice el Señor a Caín en el verso 6, ¿por qué te has ensañado ¿por qué te has enojado en gran manera? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro? Si hicieses bien, Dios le explica por qué no le agradó. No hiciste bien con lo que presentaste. Si bien hicieres, ¿no serías ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, hiciste mal, pecaste. Y le dice claramente, con todo esto, a ti le dice, porque te has ensañado, y dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. En otras palabras, tú siempre seguirás siendo el hermano mayor de Abel y él seguirá siempre obedeciéndote. No hay por qué molestarse. ¿Qué sucede? Vino Caín y habló a
en el verso 8 habló a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No paró su pasión por acabar con la vida de Abel, porque no quería ver más a Abel. Caín odió a su hermano hasta la muerte por el simple hecho de ser un hombre humilde, de fe y servidor a Dios conforme a la verdad en obediencia. Mire usted qué gran pecado de Abel y qué gran maldad se depositó en Caín por haber adorado conforme a su propio espíritu de necedad. Después que mató, mire bien lo que sucede. Caín a Abel le pregunta a Dios en el verso 9 del capítulo 4, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. Y mire la respuesta. Primero le dice, no sé. Qué arrogante y mentiroso. Y más arrogante, y se atreve a responderle a Dios faltándole el respeto a Dios con actitud, diciéndole, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué clase de respuesta es esa para con Dios? ¿Por qué faltarle el respeto a Dios de esa manera? Se da cuenta que esta es una característica más de los cainitas. Los cainitas son arrogantes y le dan respuestas que Dios no se merece, aún sabiendo ellos que ellos son los que han cometido el error, que ellos son los que han pecado, que ellos son los que deberían de humillarse delante de la presencia de Dios porque han pecado gravemente contra Dios. Aún todavía desafían la autoridad y el poder de Dios. Qué tremenda actitud, grave. Y esta actitud la tienen muchas personas sobre la tierra. Todas estas personas que tienen actitud son calificados como descendientes del maligno cainitas. Porque así se comportan con Dios, y los que se comportan con Dios de esa manera están dispuestos hasta matar a quien se les ponga por enfrente. Y ahí es donde Dios le dijo y le reclamó, que has hecho la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Esta es la consecuencia de los cainitas, que son malditos en la tierra. Y la tierra no está, porque por culpa de ellos recibe la sangre de sus hermanos de la mano de los cainitas. Los cainitas son también aquellos homicidas que le dan ahora el título de psicópatas, de asesinos en serie, que no están tranquilos, que para ellos asesinar es como la droga. Hermanos en el Señor, esta clase de gente nacieron cainitas. Esta clase de personas son los cainitas que existen por todas partes en el mundo. Mire bien lo que pasa aquí. Otra de las cosas que tiene un cainita es que nunca acepta que va a ser perdonado por lo que hizo. Y por lo tanto se abandona más en el pecado. Mire la respuesta de Caín: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Caín aceptó que había pecado, pero no aceptó que había perdón para él. Y otra de las cosas que hacen los cainitas, que se hacen las víctimas después de haber cometido el pecado y de haber cometido el homicidio y de haber ofendido a sus hermanos. Y aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bien, el que a hierro mata, a hierro muere. Esa es la sentencia de Dios para todo cainita. Por eso el Señor no permite que sus hijos de Dios, y por eso nos dice claramente,
mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos bien en claro que no es de nosotros la venganza sobre la tierra, ni el hacer justicia en la tierra, sino que es de Dios. De nosotros es predicar la justicia y vivir en justicia, pero no buscar hacer justicia por nuestras propias manos. ¿Qué sucede, hermanos, en el Señor? Si usted mira más adelante, el Señor le dijo a Caín, de cierto, respondióle el Eterno, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Eterno puso señal en Caín para que no lo hiriere cualquiera que lo hallara. ¿Y qué pasa? Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén, y Caín tuvo descendencia. Vemos más adelante que vemos de la descendencia de Caín. En el verso 23, Lamec era descendiente de Caín y dijo a sus mujeres, Adad y Sila tenía 2 mujeres, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Miren lo que viene en la simiente de Caín. ¿Qué varón matará qué varón mataré? Dice aquí claramente, en el capítulo 5, verso 23. Oíd, mujeres de Lamec, escuchad lo que os digo. He matado a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, que era su tatarabuelo, lo será 70 veces 7. Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué está manifestando este hombre? Un espíritu de arrogancia y rebeldía, y orgulloso y feliz, héroe por ser un grave asesino que se deleita en asesinar. Así, esa es la herencia de los cainitas. Y vamos a seguir hablando de la descendencia de Caín, de lo cual yo le digo a usted, todos los cainitas que hay en la tierra se deleitan en asesinar, en matar, robar y destruir. Usted se puede dar cuenta que últimamente ha crecido en gran manera la descendencia de los cainitas, la descendencia del maligno. En ellos usted puede ver que hay una grave proliferación de asesinos como narcotraficantes y cabezas y líderes de mafias. Y no solo ellos, una proliferación de profetas falsos mentirosos que dicen servir a Dios y más con sus hechos les niegan, y por sus frutos les conocemos que no son simiente de Dios, sino que son simiente maligna, hijos de Caín. Son cainitas. ¿Por qué? Porque persiguen por la religión y matan por la religión. A muchos y millones han sido muertos por no profesar la religión de ellos. Desde Abel hasta el último profeta de Dios han sido muertos por los cainitas, y estos son los grandes líderes religiosos que han perseguido a los verdaderos hijos de Dios a través del tiempo, usando los ejércitos de muchas naciones, usando a los templarios y haciendo holocaustos en diferentes tiempos, como le llaman la mal llamada Santa Inquisición. Fue ejecutada por líderes religiosos, persiguiendo a israelitas por toda Europa y matando a todo israelita que se encontraban en el camino si no se convertían a su religión. Están haciendo lo mismo que hizo Caín, e hicieron lo mismo que hizo Caín. Así también Hitler hizo lo mismo, persiguió por motivos religiosos al pueblo de Israel. Y así han venido siendo cometidos grandes genocidios por causa de la religión. Todo aquel que mata por la religión es un cainita, como
también los ahora llamados de ISIS, también ellos son otros que están matando por la religión. Ellos no son hijos de Dios, son cainitas. Así, todo aquel que mata por la religión es cainita. Hermanos en el Señor, cuidémonos, guardémonos en Dios, que aunque estos matan a los hijos de Dios, pero no pueden matar ni dañar el alma de los hijos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Y no tienen potestad de mandarte al infierno, ni tampoco de mandarte al paraíso. El único que tiene la potestad es el Altísimo, mi Señor, Dios Todopoderoso, Yeshua de Nazaret. Amén. Shalom, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Aleluya.